Buenas tardes a nombre de Berenice Lozano y la Casa del Viaje a este último capítulo de Francia con el que concluimos con el legado cultural de Francia. Vamos a ser más humildes con parte del legado cultural de Francia. Como comentamos la vez pasada cuando hablamos de literatura, nos sujetamos únicamente a lo que es la novela. No mencionamos nada de la poesía ni del teatro francés, que es un rubro muy rico de su legado cultural, de su legado literario. Lo mismo ahora, pues vamos a hablar algo de música y simplemente a recordar como parte de ese legado cultural lo que Francia nos ha dejado en terreno de las artes visuales, concretamente el gótico y el impresionismo, que sirvió como un cimiento a todo, perdón, a todo lo que es el arte moderno. Vamos a dar inicio. Bueno, simplemente como un recordatorio de lo que es el arte gótico, aquí les muestro una vista desde la avenida de Rockefeller en la ciudad de Reims, con la vista a la Catedral de Reims o de Reims. Eh, para muchos, me incluyo, es la más bella catedral gótica de Francia. Debemos también de hacer mención de la Catedral de Chartres, con esos vitrales extraordinarios que no tienen paralelo ni en Francia ni en ningún otro lado del mundo, a pesar de que los vitrales de Chartres, de Reims, son muy bellos. Nada se compara con esos vitrales del siglo XIII de la Catedral de Chartres. Aquí tenemos la vista de la entrada principal a Reims. Nos vamos acercando y aquí tenemos, en vez de tímpano, es un vitral. Aquí están muchas de las esculturas. Aquí en este rincón se alcanza a ver lo que le llaman el ángel sonriente, que fue una de las estatuas de la catedral que se destruyeron en la Primera Guerra Mundial. Todos estos se llaman arquitraves, estos arcos eh, llenos de figuras de reyes y de santos, de apóstoles. Y aquí está el rosetón del pórtico de la catedral. Aquí entramos y vemos estas ojivas de la nave de Chartres. Como ya les había comentado en ocasión, la relación entre anchura y altura de la Catedral de Chartres es muy estrecha. Podríamos decir que de las grandes catedrales de Francia es quizá la más estrecha y mantiene una altura eh, pues muy considerable, lo que le da una sensación visual de ser más alta, de ser incluso más alta que la Catedral de Beauvais, que es de hecho la más alta. Esta catedral, la de Reims, es más alta incluso que Notre Dame de París. Entrar a ella es uno de esos sensaciones, es una de las experiencias en cuestión de emoción estética más fuertes que se pueden tener. Como en una ocasión les comenté, es esa cualidad que tiene el arte gótico, quizás sobre la mayor parte de todos los templos, tanto cristianos como de otras religiones del mundo. La catedral gótica es de verdad arrobadora, estruja el corazón y nos eleva a dimensiones casi sobrenaturales. Y eso, pues no lo tienen, por ejemplo, las grandes catedrales barrocas,
que sí vemos revolotear por las naves, por los techos, una cantidad de ángeles y arcángeles, todo lleno de elementos, pero carecen de esta emoción que es muy similar al misticismo. Una característica de la Catedral de Reims, que creo que no lo mencioné, es en algunos de los vitrales que fueron destruidos en la Primera Guerra Mundial, fueron sustituidos por vitrales diseñados por Chagall, por Marc Chagall. Estos, entre otros, ya son de los diseños de Marc Chagall. ¿Qué es esta combinación que tanto siempre les ha atraído a los franceses de mezclar elementos muy clásicos con elementos muy modernos, como es el caso del Louvre, como fue el caso de la Torre Eiffel en su momento, y como es el caso ahora con Reims? Además del gótico, podríamos decir que otra de las contribuciones de Francia en la historia del arte fue el impulso que le dieron al romanticismo. Aquí tenemos el autorretrato de Eugenio Delacroix, que fue el gran pintor, el gran exponente de la pintura romántica en Francia. Eugenio Delacroix, él inclusive le llegaron a decir que en vez de pinceles tenía escobas, por la forma tan violenta como movía su pincel, con una maestría absoluta. Tenemos cuadros en el Louvre, por ejemplo, que es la muerte de Sardanápalo. Sardanápalo es un personaje de la historia de Asiria, cuyo pequeño reinado o cuya pequeña satrapía de repente es tomada por su hermano, por un medio hermano que tenía, que lo asedia y lo invita a rendirse, a lo que Sardanápalo rehúsa, alegando que él nunca va a ser esclavo de su propio hermano, y prefiere incendiar sus palacios, matar a sus caballos, asesinar a todas las muchachas de su harem. Este es el cuadro donde está, por ejemplo, aquí podemos ver a uno de los verdugos, esclavos de Sardanápalo, asesinando a esta muchacha de un cuerpo espectacular. Podría haberla perdonado, diría yo, pero en fin, no se le ocurrió. Mueren todas y aquí está una de ellas muriendo, esta ya está muerta. Y no solo las muchachas, sino también los caballos, su caballo preferido, enjollado como estas muchachas, también lo manda a matar. Y aquí está una doncella llevándole el vino envenenado a Sardanápalo, que muy sereno, como resignado, está mirando la tragedia en torno suyo, resignado totalmente a asumir la muerte antes que asumir la vergüenza de la esclavitud. Es un maravilloso cuadro, espectacular, se encuentra en el Museo del Louvre y es de estos lienzos muy grandes, impresionante. Cuando está uno enfrente de este lienzo, llega un momento como que se siente uno ser absorbido por toda la escena dramática que se está llevando a cabo. Y es también una sensación casi de vértigo ver esta matanza del harem de Sardanápalo. Y estas son las muchachas de Argel, así se llama esta pintura. Delacroix hizo un viaje a Marruecos y Argelia, iba con otros fines,
pero aprovechó él para hacer muchos bocetos e incluso pinturas de todos los temas de las muchachas y de la gente que vivía en Argelia y en Marruecos. Estos temas exóticos le atraían mucho y fue durante un tiempo de su vida una obsesión de Delacroix. Aquí tenemos este cuadro que se llama La cama deshecha. Es un cuadro no terminado, es casi como un apunte. Y esta es la muchacha o la huérfana de Marruecos. Y es el retrato de una chica huérfana. Y este es otro de los cuadros primeros de la etapa inicial de Delacroix, que se titula eh, el Duque de Orleans, mostrando a su amante. Esto se los muestro porque es una de las pinturas de Delacroix donde se nota ya el trazo, ese pincel que le llamaban escoba. Vean estos trazos aquí, estos pincelazos que representan el cabello. La cara es apenas un boceto casi desdibujado, lo mismo que el caballo, y el fondo, pueden ver los brochazos eh, desenfrenados, casi al azar, de esta escena del caballo. Y bueno, el impresionismo, pues fue una de las más grandes contribuciones de Francia. En, en esta foto estamos viendo la reproducción de la pintura que ocasionó que el movimiento impresionista se conozca hasta la fecha de hoy como impresionismo. El título de este cuadro era Impresión Amanecer, de Claude Monet, expuesto en 1872 y fue causante de un escándalo, un verdadero escándalo en lo que fue el Salón de París, en el Salón no de París, en el Salón de los Rechazados, porque a Monet nunca lo permitieron exponer en los salones de la gente decente, de los pintores clásicos. Pero en el Salón de los Rechazados, pues también iba mucha gente, muchos amantes del arte o curiosos que iban prácticamente a morbosear, a ver qué era lo que estaban haciendo estos pintores locos. Y este cuadro fue el que mereció, con ese título de Impresión Amanecer, los etiquetaron a todos como los impresionistas, pero en un tono de burla. Nunca fue en un afán de eh, clasificarlos como una escuela de pintura moderna. No, al contrario, era como una mofa. Estos impresionistas, en una forma totalmente peyorativa. Ahora vemos este cuadro y a pesar de estos brochazos desordenados que podemos ver en el techo y que están aquí eh, casi abocetando, quiten el casi, abocetando los mástiles de los barcos e incluso el cuerpo de los barcos, las lanchas, son unos brochazos, son unos manchones. Pero cuando vemos todos estos manchones en conjunto, ¿qué daríamos o qué no daríamos por tener una de estas pinturas en nuestra colección, en nuestras galerías particulares? A mí se me hace una de las escuelas más fascinantes de toda la historia del arte. Otro de los grandes impresionistas fue Edgar Degas, con sus bailarinas, sus entrañables bailarinas que en la actualidad
siguen seduciendo al mundo, porque además tienen esta cualidad de que fueron pintadas no en el momento espectacular de su eh, presentación en el teatro, ¿no? En el Palais Garnier, para nada. Están en el estudio, están ensayando, están practicando. Y esta pintura que ya hemos mostrado en otras ocasiones, que se llama Los Paraguas, de Gustavo Callebó, se las muestro más que por la pintura. La pintura se encuentra en la Galería Nacional de Washington. Pero Gustavo Callebó, que sin ser uno de los grandes impresionistas, influyó mucho en la escuela impresionista y en el establecimiento y la consolidación del impresionismo como una escuela y como parte de la herencia de Francia. Callebó era un niño rico y él adquirió una gran cantidad de cuadros con el fin de ayudar a sus compañeros, los impresionistas, que pues lo seguían rechazando. Estamos viendo la pintura de Impresión Amanecer, 1872. Todavía hasta casi el 2000 se seguía, se seguía con la persecución a estos nuevos pintores, los impresionistas. Muchos de ellos ya empezaban a establecerse en los mercados, pero la gran mayoría eran rechazados. Y Callebó contribuyó, les ayudó y a veces les dio con qué comer porque les compraba sus pinturas. A lo largo del tiempo, Gustavo Callebó llegó a acumular una cantidad muy importante de pinturas impresionistas y finalmente las donó a Francia. Se abrió un museo poquito antes de abrirse el Museo del Jeu de Paume. El presidente de Francia, Clemenceau, lo recibió y dio un discurso donde eh, hablaba de los impresionistas como uno de los grandes legados de Francia. Finalmente, con muchos de ellos ya muertos, el impresionismo se consolidó como una de las contribuciones culturales de Francia a lo que es todas las bellas artes del mundo. Y Gustavo Callebó, el autor de esta pintura, fue uno de sus contribuyentes más importantes. Aquí tenemos a este formidable Toulouse-Lautrec, que fue precursor del Art Nouveau. Este es la artista Jeanne Avril. Esta es de las pocas mujeres impresionistas, es Berthe Morisot, y es una muchacha frente a su tocador. Poco después del impresionismo surge una escuela que primero se pretende establecer como postimpresionista, pero después ya se instala con un nuevo nombre, que es el fauvismo. Y uno de sus profetas del fauvismo fue André Derain. Aquí tienen la curva, así se llama esta pintura, y gusta mucho de usar las pinturas, los tonos contrastes. Por ejemplo, el rojo con el verde. Y este es también de André Derain y es un retrato de Henri Matisse. Matisse es por muchos considerado, junto con Picasso, como los dos grandes maestros del siglo XX. No es tan aceptado ni tan, ¿qué les puedo decir?, tan reconocido como Picasso. Pero Matisse es de una variedad de temas que utiliza y de estilos. Siempre fue un explorador
infatigable de lo que eran los límites de la pintura. Este cuadro es un retrato de Matisse por André Derain. Y aquí tenemos un clásico de Matisse, que es la danza. Una de estas copias de la danza, quizá la más famosa, la que estamos viendo, se encuentra en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Y tenemos a Vlaminck, Maurice Vlaminck, que es otro de los fauvistas, es muchísimo más violento que Derain. Derain es más suave en su forma de ver el mundo, vamos. Y este es Maurice Vlaminck. Este cuadro se llama Recogiendo leña. Y esta es también de Vlaminck, que se llama La cantante de la rata muerta. La rata muerta era un cabaretucho en París en estos años de poquito antes de los 20. Y aquí Vlaminck retrata a la cantante. Los franceses consideran el cubismo como una aportación de Francia. Obviamente los españoles no están de acuerdo, porque el gran iniciador del cubismo fue Pablo Picasso. Inmediatamente después se unió a este movimiento Georges Braque. Esta es una pintura de Georges Braque. Y bueno, si el cubismo es francés o es español, realmente ya no es de nuestra incumbencia, pero sí es una escuela que proliferó en Francia. Uno de los pintores cubistas que realizó como 15 pinturas cubistas fue Diego Rivera durante su estancia en París. Y bueno, salimos de la historia de estas manifestaciones de lo que es el tesoro o el legado de Francia en las artes visuales. Muy brevemente lo vimos. Cada uno de estos temas, incluso hablar del impresionismo, ya hemos tenido pláticas exclusivamente dedicadas al impresionismo y podemos hacer pláticas exclusivamente dedicadas a todo lo que fue la pintura romántica o incluso la pintura de temas neoclásicos, francesa, Poussin, Ingres, etc. Pero queremos hablar un poco de lo que es el legado musical de Francia, que es importantísimo. De los grandes legados musicales del mundo, podemos decir que de Europa, bueno, Alemania, indiscutiblemente, Italia, Francia y Rusia son los grandes países que han contribuido a la historia de la música. Aquí tenemos en este retrato una pintura de François Couperin. François Couperin fue de la época barroca. Allá él nació por el 1660 más o menos y murió por el 1720 y tantos, contemporáneo de Johann Sebastian Bach, prolífico autor, muy prolífico de piezas para clave, pues para teclado, vamos. Y es una obra, toda la obra de teclado de Couperin es muy importante y todavía se estudia mucho en las academias en Francia. Sin embargo, sus obras más representativas son obras de mayor envergadura, como es Las Naciones, son suites para orquesta que se pueden interpretar a toda orquesta, su obra para cámara, pero a mi gusto, lo eterno de François Couperin son sus lecciones de tinieblas o Leçons de ténèbres. Las lecciones de tinieblas son estas
cantos. Aquí lo podemos ver, Couperin, las lecciones de tinieblas. La portada es una pintura de Rembrandt. Y si no las han oído, se las recomiendo. Búsquenlas en YouTube, Lecciones de Tinieblas, o en francés, Les Hommes de Ténèbres. Es un canto de Jueves Santo. Son cantos como fúnebres para tinieblas, para las vísperas de tinieblas del Viernes Santo, que es impresionante. Están hechos, la interpretación que yo les recomiendo es, porque le imprime más drama, es con contratenor. De lo contrario, búsquense alguna que sea con una contralto. Es de una belleza, es órgano, viola da gamba y la voz, únicamente la voz. Una voz melancólica, doliente, desgarradora, que las empieza uno a oír y poco a poco nos arrastra como un abismo muy, muy impresionante. Después de, les quería mencionar nada más a Lalande, que fue un creador de música para violín. Todavía en nuestra fecha, las sonatas de violín de Lalande Leclerc son muy escuchadas y son ejercicios muy importantes para los estudiantes de violín. Hay otros músicos barrocos importantes en Francia, pero no me quiero meter demasiado en lo que es la música barroca, pero sí me interesa mencionarles los más importantes. Y él es, aquí lo tenemos, a Jean-Baptiste Lully o Juan Bautista Lulio. Él nació en Florencia, pero logró colarse al Palacio a Versalles y fue el gran músico para Luis XIV. Luis XIV, bueno, Luis XIV tuvo varios, porque el reinado de Luis XIV fue muy largo, pero su primer gran músico favorito fue Lully. Compuso óperas siempre con un tono versallesco. Ahora las escuchamos y sí les confieso como que no son del todo afines a nuestro gusto. Es en general, yo sí les digo, la ópera barroca eh, no es, a mí en lo personal, no es de mi preferencia. Hay obras para instrumento de teclado de Lully que se me hacen muy interesantes. Sus óperas, que tiene una cantidad, yo creo que escribió como 100 óperas o ballets, y muchos ballets que él también participaba en la coreografía, y ballets como es un ballet, este se supone que es el Rey Sol, eh, el rey Luis XIV de Francia, en Versalles, bailando, interpretando uno de los ballets de Lully. Ahorita lo vemos y decimos, pero qué amaneramiento tan... Pero en la época era normal. Y no podemos decir que Luis XIV haya sido, era un hombre mujeriego, él no era homosexual, vamos. Pero vean nada más eh, esta vestimenta que incluso en Italia en su tiempo era rechazada por ser demasiado afeminada. Aquí tenemos el Palacio de Chambord, donde fue estrenada la ópera de las Indias Galantes de Rameau, Jean-Philippe Rameau.
Rameau también fue un músico de la corte cuando Lully pasó vamos ya, perdió el favor de Luis XIV. El músico que entró en escena fue Jean-Philippe Rameau. Rameau es todavía muy escuchado en Francia, muy respetado, no tanto por sus óperas. Yo tuve pues, la experiencia de escuchar una ópera completa en la Salle Pleyel hace muchos años en París, que se llamaba Las Indias Galantes. Honestamente, yo ya no sabía cómo evaporarme de ahí. Fue tremendo, me abrumó toda esa música grandiosa. Además, Las Indias Galantes, que se supone es una trama que se lleva a cabo en Perú, donde aparecen como personajes incas, indígenas incas, en una cosa versallesca totalmente eh, surrealista, ¿no? Pero la primera vez que se presentó y que se estrenó fue aquí en el Palacio de Chambord. Estas son una eh, ilustración de lo que era la ópera en Francia en la época de Rameau. Como pueden ver, la gente veía de pie la ópera. En lo que es la luneta, lo que hoy conocemos como la luneta, la gente estaba de pie y salían y entraban. No era ese espectáculo eh, obligado a atender como lo es ahora. Ahora salirse o platicar dentro de la ópera es un sacrilegio. En aquel tiempo no, ni en Francia ni en Italia. Y este es Jean-Philippe Rameau. Era virtuoso en el violín, pero su instrumento predilecto fue el teclado, y para teclado compuso centenares de obras que todavía se escuchan. Este es el Palacio de la Ópera Cómica en París. La ópera cómica se encuentra más o menos a la altura del Louvre, caminando calles hacia arriba, hacia Montmartre, como a 3 o 4 calles, ya se llega a esta zona del eh, segundo, el segundo, deuxième arrondissement, y aquí es donde se encuentra el, eh, la ópera cómica de París, que fue escenario de muchas de las obras de Rameau, que también escribió, compuso infinidad de obras para óperas y ballet. Otra de las cualidades de Rameau fue sus estudios, sus tratados de musicología. El más importante era su tratado de armonía, que siguió vigente todavía hasta el siglo XIX, fines del siglo XIX. Era uno de los textos, ¿qué les puedo decir? De los textos más respetados sobre el estudio de la armonía, en la que Rameau dedicó gran parte de su trabajo intelectual. Y aquí tienen en la plaza de Rameau, así se llama, en la ciudad de Dijon, una estatua de este célebre dijonés que fue Jean-Philippe Rameau. Perdón. Disculpen. En esta imagen podemos ver, no fue un gran músico. Es más, si no hubiera sido por una composición, una, él hubiera sido totalmente ignorado en la historia
de la música y en la historia de Francia. Aquí lo tenemos en Estrasburgo. Su nombre es Roger Delisle, autor de la Marsellesa. Y aquí está cantando el himno compuesto para el ejército del Rin. La Marsellesa nunca se llamó originalmente la Marsellesa. Roger Delisle lo compone para el ejército del Rin, que en ese momento Francia había declarado la guerra, fue durante la Revolución, había declarado la guerra contra Austria y había un movimiento y una bullicio en torno a la invasión austriaca a Francia en la ciudad de Estrasburgo, en Alsacia. Y el burgomaestre o el alcalde Dietrich, que aquí lo tenemos representado, el alcalde Dietrich le pidió a a un capitán de la orquesta de su ejército, le pidió que le compusiera un himno. Compóneme ahí un himnito para el ejército del Rin. Y Roger Delisle, en una noche, hizo el texto, le puso la música y aquí lo presenta, lo canta ante un grupo que le aplauden y queda archivado. Y si hubiera quedado archivado y olvidado, si no es porque de las copias que se habían hecho, una de esas copias, ya saben cómo es las corrientes de la vida y del destino, una de esas copias llegó hasta la Universidad de Montpellier y un estudiante de medicina de Montpellier que se iba a unir a los ejércitos en Marsella, a los ejércitos que iban a darle apoyo a Napoleón Bonaparte regresando de la isla de Elba, llega y les muestra y canta él en público ante los estudiantes que iban a marchar al día siguiente a París a apoyar a Napoleón Bonaparte, canta la Marsellesa y hagan de cuenta que en ese momento estalla, es una explosión. Y el himno de los ejércitos del Rin, se convierte en el himno de estos muchachos que van a apoyar a Napoleón Bonaparte y que después es el himno que va a acompañar a todos los levantamientos franceses dentro de su propio territorio hasta que es eh, eh, establecido y aceptado como el himno nacional de Francia. En la actualidad es el himno considerado universalmente como el más bello, el himno más arrebatador de todos los himnos nacionales del mundo. Y esta es la Salle Pleyel. La Salle Pleyel se las pongo porque esta sala y Pleyel, él empezó como un músico, pero su gran aportación fue que fue el primer fabricante de pianos en Francia y todavía sus pianos se siguen fabricando y su sala de teatro, la Salle Pleyel, sigue estando vigente. Entre las personas que colaboraron con Pleyel, bueno, antes de ponerles a lo que es Federico Chopin, les pongo aquí a Berlioz. Este fue Héctor Berlioz. Fue un músico atormentado, clásico representante o miembro de esta nueva corriente que era el romanticismo. Él tuvo varios amores fracasados, uno de ellos con una cantante, con una actriz irlandesa que se llamaba Henriette o Harriet en inglés, Harriet Smithson.
esta muchacha cuando primero como que le hizo un poco de caso a Berlioz, pero él hagan de cuenta que se desbocó, la presa se desbordó y empezó a abrumar a esta muchacha con las cartas más apasionadas que acabaron asustándola. Y ella definitivamente dijo, no, no, con este no me meto. Y después Berlioz tuvo otro amor. Fíjense nada más que episodio de la vida de Berlioz. Tuvo otro amor con una muchacha, Marie, cuya mamá de repente impidió, prohibió la relación con Berlioz y casó a su hija con Pleyel, el de los pianos. En ese momento, cuando hubo la ruptura y recibió la noticia, Berlioz, que ya había compuesto su Sinfonía Fantástica, estaba becado en Roma con la beca que se había ganado con la Sinfonía Fantástica y recibe la noticia, enloquece y se dirige a París. Y ahí va, hace el viaje enloquecido a París, decidido a llegar a la casa de esta muchacha, disfrazarse de mucama, asesinar a Marie, asesinar a su madre y asesinar a Pleyel, al de los pianos. Y llegó hasta Niza, donde un amigo se topó con él y lo convenció de no hacer locuras. Y fue, se, se tranquilizó, se resignó, siguió teniendo este tipo de amores tormentosos, siguió componiendo música. Aquí tenemos dos versiones, una con la Orquesta Sinfónica de Chicago y Claudio Abbado, y esta con la Filarmónica de Berlín con Karajan. Su Sinfonía Fantástica sigue siendo una obra vigente, es una obra colosal, fantástica, como dice su nombre, y además Berlioz compone otras obras como es la ópera de Benvenuto Cellini y música incidental de Romeo y Julieta, de los troyanos. Fue un músico que sufrió, fue reconocido en su tiempo, pero él consigo mismo tenía muchas torturas. Y bueno, aquí tenemos al músico que nos dio la bienvenida en esta conferencia, que es Georges Bizet. Georges Bizet, yo creo que de todos los músicos de Francia, es el que más se escucha en el mundo. Y no porque su obra sea muy vasta, sino por una obra que ha sido determinante en la historia de la ópera francesa. El tema no es francés, el tema es español, pero está basado en una noveleta de, de un francés también con tema español, que es Carmen. La obra de Carmen, Bizet la lleva a le pone música, le pone diálogo, gran parte del diálogo es del autor de la obra, pero ha sido quizá la obra de teatro, la obra de música, de ópera, perdón, más representada en el mundo. Es una obra de catálogo vigente totalmente, a pesar de que en su tiempo no fue bien vista, fue semi rechazada. Ahora le escuchamos, su música es conmovedora, tiene una fuerza y el tema es un tema muy interesante de una mujer sensual, diabólicamente sensual, de las que vuelven locos a los hombres
y que es una buscabullas en una fábrica de cigarrillos. Y total, después de un problema que tiene con sus compañeras de, de fábrica, es apresada para llevarse, y se la llevan. Cuando se la llevan a la cárcel, Carmen seduce al soldado que la lleva, don José, que se vuelve loco por ella, y después ella pues pierde el interés por él. Ella se enamora de un torero. Hay gente que se enamora de toreros, ¿verdad? Y bueno, ya de él sí se enamora profundamente. Y, y don José, desesperado, va y la intercepta cuando está a punto ella de entrar al ruedo. Llega Carmen toda empingorotada, ¿no? Llena de perfumes y con encajes. Le intercepta a don José y le dice, no me dejes, yo te amo. Y se vuelve loco por ella, y la otra hasta fin le dice, olvídate, yo ya no te amo. Entonces él la mata y ahí termina la ópera. Pero es una ópera que siempre que la ponen causa, motiva aplausos, y hay que reconocer algo, que la música de Bizet es excelsa. No es una música primaria, no es una ópera eh, pegajosa y de ritmos elementales. Es una música compleja, pero sumamente bella. Él es Georges Bizet. Aquí tiene una escena, don José suplicándole a Carmen que no lo deje. Ella es Magdalena Kozena, una mezzo soprano checoslovaca, y él es Kaufman. Él está suplicándole, pero ella ya no quiere saber de él. Aquí tienen una de los pósters, de las portadas. Es una obra llena de fuego, fascinante. Bueno, esta es una de las grandes intérpretes. Él es Roberto Alaña, francés, y ella es Elina Garancha, letona. Ella es rubia, pero cuando interpretó la obra como rubia, la crítica dijo que parecía una turista finlandesa. Entonces, de plano, no sé si le pusieron peluca o se pintó el cabello de negro para poder representar a Carmen, una muchacha, una sevillana, ¿verdad? Y aquí tenemos a Roberto Alaña ya dándole el tiro final a Carmen en la representación del Metropolitan Opera. No me acuerdo qué año fue hace como unos 10 años o más, pero fue emblemática. Olvídense, esa Carmen todavía no se olvidan, a pesar de que la interpretación de Elina Garancha no tiene la fuerza que de otras intérpretes, pero lo que pasa es que está la belleza de esta mujer, que es la Carmen perfecta. Bueno, perdón, este era Héctor Berlioz, que se salió de su época. Aquí está su tumba en el cementerio de Montmartre. Y este es Federico Chopin. Federico Chopin, que los polacos lo consideran polaco, los franceses lo consideran francés, su padre era francés, y él, toda su obra la compuso en Francia. Vivió en Francia, compuso en Francia, murió en Francia, se enamoró de una francesa,
se decepcionó de la francesa. Y aquí tenemos a Paul Dukas. Paul Dukas, se los muestro, él nació en el siglo XIX, murió a principios del siglo XX, pero lo pongo porque es sumamente conocido por esto, el aprendiz del brujo. En esta escena podemos ver a Mickey Mouse cuando se coloca el gorro del brujo y le da órdenes a la escoba de que lleve el agua al pozo. Y está feliz Mickey porque le hace caso, le funcionó el truco. Pero conforme van viendo la obra, y yo creo que esta sí la han visto todos, porque esta es una obra clásica de nuestra infancia, incluso si nacieron a mediados o a principios del siglo XIX, o del siglo XX, perdón, se han de acordar de esta obra de Walt Disney. Y llega un momento en que no puede detener Mickey a la escoba, que llena el pozo, se empieza a desbordar el pozo, la escoba no se detiene, entonces Mickey, desesperado, toma un hacha y rompe a la escoba, la rompe en hachazos, la despedaza, pero entonces viene la parte aterradora, que seguramente todos olviden. De cada astilla de la escoba crece a otra escoba y crecen otras cubetas, y entonces ya no es una escoba, es un ejército de escobas que están llevando agua del pozo y se inunda la casa, empieza un remolino, Mickey está a punto de ahogarse cuando regresa de su paseo el brujo, que nada más con una orden detiene a la escoba, se va el agua y Mickey queda con una cara de perro regañado al pie del inmenso brujo que nada más lo ve con ojos de castigo. Es un clásico. Y él es Gustave Fauré. Fauré fue otro de los grandes músicos franceses. Es muy famoso por sus nocturnos, por su requiem. Él incluso llegó a ser director de la escuela del conservatorio. No lo querían aceptar por ser demasiado moderno. Y su música es, en la actualidad sigue siendo, yo creo que más vigente que en su tiempo. Y aquí tienen a Charles Gounod. Charles Gounod, uno de los grandes músicos de la ópera, hizo muchas óperas, pero podemos decir que su ópera más famosa y por la que todavía se le recuerda es por Fausto. Fausto es una obra con una música estupenda y es una obra basada, no es literal la obra de Goethe, pero es la historia de un hombre que se siente ya viejo y que siente que está perdiendo todo el atractivo, se enamora de una muchacha, Margarita, y invoca al diablo, y el diablo es Mefistófeles, que es una fantasía que yo creo que muchos hemos tenido en momentos de crisis amorosa, en que a veces hemos fantaseado con vender el alma al diablo a cambio de que nos facilite el camino hacia la chica. Y él es el otro gran compositor de óperas, además de Gounod, que es Massenet. Massenet es famoso hay una obra que se llama Thais, otra es Manon, Manon que fue interpretada por el mexicano Rolando Villazón junto con Ana Netrebko, y otra de las obras, a mi gusto, la que más me llega a mí, es Werther, el Werther de Massenet, una obra que tiene trozos y instantes muy bellos, ya no es muy escuchada. El Manon sí, Manon sigue siendo una obra de repertorio,
Y bueno, este que tiene cara de caricatura es Jacques Offenbach. Offenbach es famoso sobre todo por los cuentos de Hoffmann. Esa es su obra cumbre, pero también fue otro de estos músicos. Yo creo que él compuso más de 100 óperas y música de ballet. No sé a qué horas tenía el tiempo de hacer tanta música. Y aquí tiene uno de los más respetados, más vigentes, más queridos músicos de Francia, Camille Saint-Saëns. Camille Saint-Saëns sigue siendo un músico actual. Es famoso por haber compuesto, bueno, 5 conciertos de piano, 3 conciertos de violín, 2 conciertos para cello, música, óperas como Sansón y Dalila, mucha música de cámara, y de sus obras muy famosas es La danza macabra, y otra, El carnaval de los animales. El carnaval de los animales, eh, Sansón era un adorador de los animales, y en el carnaval de los animales hay una pieza que ha trascendido al carnaval, que es el cisne. Aquí tenemos el cisne, que ha sido una de las obras favoritas interpretadas por las grandes bailarinas. Muchas de las grandes rusas, su pieza de resistencia cuando interpretaban, eh, cuando bailaban, era el cisne, entre ellas Ana Pavlova, Maya Plisetskaya, interpretando el cisne era sublime la mujer, Natalia Makarova. Y este es Eric Satie. Eric Satie, que se le considera junto con Camille Debussy el músico impresionista. No sé si recuerden, si hayan escuchado las gimnopedias y las nocien de Eric Satie. Es una música como elusiva, como nebulosa, sumamente interesante, igual que Camille Debussy. Debussy, perdón, no es Camille, es Claudio Aquiles Debussy. Él es uno de los músicos más importantes, de los músicos que hicieron una serie de modificaciones y contribuciones a la música que fueron determinantes en el siglo XX. Debussy es uno de los, ¿qué les puedo decir? De los precursores de la música de nuestro tiempo. Entre sus obras importantes, bueno, como ópera, el Peleas y Melisande, mucha música de piano, tiene una cantidad de música de piano enorme. Una de las obras más conocidas de piano de Debussy es el Claro de Luna, que es de verdad una obra maravillosa, y me imagino que todos la han escuchado, y si no la ubican ahora, en el momento que la escuchen, la van a identificar. Claudio Aquiles Debussy y Maurice Ravel se consideran los dos músicos, eh, uno impresionista y el post-impresionista. Maurice Ravel es famoso por varias obras, entre otras es el Daphnis y Chloé, que esa es la escenografía que
Diaghilev en los ballets rusos puso para su obra en el estreno en 1912. Y bueno, Ravel es especialmente famoso y perdónenme mi opinión, a mí la obra que menos me gusta de Ravel es quizá la más escuchada de Ravel, que es el bolero. El bolero lo compuso, lo dedicó a esta bailarina rusa llamada Ida Rubinstein. Ella fue la musa de Ravel. Ahora, Ravel tiene otras piezas, mucha música de piano, conciertos. Es un músico muy avanzado. Hay una anécdota de Ravel. Él tenía el sueño de su vida era componer la obra Juana de Arco. Aquí tenemos a Juana de Arco al lado de Carlos VII de Francia, estando coronado en la basílica, en la catedral de Reims. Él decía, Ravel, en su lecho de muerte, le decía a sus compañeros, es que tengo la música dentro, la tengo toda dentro, toda la obra, pero ya no me va a dar tiempo. Y murió poco después de ese comentario. Y él es Roussel. Roussel es otro músico moderno francés, poco escuchado, pero sus sinfonías y gran parte de su obra es muy fuerte, muy violenta. Él dice, uh, fíjense el comentario que le manda a decir a su esposa, podrás decir con orgullo, escuchando la música, que mis oídos no escucharán más, soy yo, y solo yo, quien ha sido inspiradora, ya que es del amor que salen todas las bellas sinfonías. Y él es Olivier Messiaen. Olivier Messiaen murió a mediados del siglo pasado. Él, su gran amor eran los pájaros. Él decía que los pájaros eran los grandes músicos de la naturaleza. Él compuso obras impresionantes como el Cuarteto para el Fin del Tiempo, la Sinfonía Turangalila y una cantidad de obras, pero de corte muy moderno, no fáciles, no son muy accesibles al oído, requieren ser escuchadas varias veces, pero es uno de los gigantes de la música francesa de nuestro tiempo. Y bueno, para concluir, tenemos a algunos de los personajes de la música de Francia, de la música popular francesa, como es Edith Piaf, Charles Aznavour, Serge Lama. Les agradezco mucho. La semana entrante vamos a comenzar con España. Vamos a iniciar primero con un boceto, con una semblanza histórica y geográfica de lo que es España. Y el jueves esperamos, si terminamos bien el programa del martes, empezaremos con Andalucía. España es otro de estos países inagotables, como lo es Francia, como lo son muchos de los grandes países del mundo. Pues muchas gracias. A nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje, les agradezco su presencia y su paciencia. Buenas tardes.